Una apasionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella era virgen, él, un millonario perdido entre culpa y placer. En la luna de miel, borracho, él la tocó, sin saber que aquella noche lo cambiaría todo. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderás. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. Elena Ramírez nunca fue una mujer de impulsos. Creció entre la rigidez de conventos y orfanatos en Ciudad de México, moldeada por promesas de pureza y obediencia que resonaban por los pasillos helados de la institución religiosa en la colonia Roma. Su infancia, marcada por el abandono de una madre que jamás conoció y por voces ahogadas de sacrificio que las monjas repetían como mantras, la transformaron en un alma que temía el contacto, pero que aún así anhelaba ser tocada con amor verdadero. A los 24 años, Elena se encontraba prometida a un hombre que jamás habría elegido por sí misma, Alejandro Medina Vega, billonario recluso, heredero de una dinastía empresarial mexicana que controlaba desde siderúrgicas en Monterrey hasta constructoras que levantaban los rascacielos más imponentes de Ciudad de México. Un imperio construido sobre acero, sombras y secretos enterrados en los cimientos del concreto capitalino. El matrimonio fue sellado por un contrato frío como las mañanas de invierno en la capital. Elena sería esposa por conveniencia, símbolo de sobriedad para los inversionistas internacionales que exigían estabilidad en medio de la reputación volátil de Alejandro, conocido por los escándalos discretos que corrían en los círculos de la élite mexicana, por las fiestas ilegales en penthouses de Lomas de Chapultepec y por un talento casi artístico para la destrucción emocional de cualquier persona que osara acercarse a su corazón blindado. A cambio de esta escenificación matrimonial, Elena tendría seguridad financiera, estudios pagados en la mejor universidad privada del país, libertad para ayudar a su familia adoptiva y el derecho sagrado de recomenzar una vida que hasta entonces había sido apenas supervivencia. Para una joven que creció compartiendo ropa donada y comiendo lo que sobraba del comedor del orfanato, aquella propuesta sonaba como un cuento de hadas distorsionado, donde la princesa sabía exactamente cuál sería el precio a pagar. Pero nadie, absolutamente nadie, preparó a Elena para la noche en que se convertiría oficialmente en la señora Medina Ramírez. La ceremonia había sido fría, pero lujosa, realizada en la capilla privada de la mansión familiar, ubicada en la región más noble de Valle de Bravo, donde el aire fino de las montañas cortaba los pulmones como cuchillas heladas. Sacerdotes importados, flores carísimas traídas de lejos, invitados que susurraban entre sí sobre aquella extraña unión entre el magnate conocido por su frialdad calculadora y la joven huérfana que nadie sabía de dónde había salido. El Punza, destino final de la luna de miel, sería una mansión aislada en la costa de Acapulco, donde el mar rompía con furia contra piedras ancestrales que habían presenciado siglos de historias de amor y dolor. La propiedad, una herencia de la abuela española de Alejandro, se erguía imponente sobre los acantilados, con sus jardines suspendidos y terrazas que desafiaban la gravedad, ofreciendo una vista hipnotizante del Pacífico que se extendía hasta cientos el infinito. En la noche de bodas, Alejandro llegó embriagado a la habitación principal de la mansión. Sus ojos estaban rojos, no solo por el whisky escocés que había bebido durante horas en la biblioteca, intentando escapar de la realidad de lo que estaba a punto de hacer, sino por recuerdos que solo él conocía y que lo atormentaban como fantasmas atrapados en las paredes de su alma. Elena estaba sentada al borde de la cama matrimonial, vistiendo un camisón de seda blanca que una de las empleadas había elegido para ella. Sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de una ansiedad que mezclaba miedo y una inexplicable atracción por aquel hombre que apenas conocía, pero que conseguía despertar en ella sensaciones que jamás había experimentado durante sus años de reclusión religiosa. Alejandro se detuvo en medio de la habitación, observándola con una intensidad que hizo que Elena sintiera como si él pudiera ver a través de ella,
a través de todas las capas de protección que había construido a lo largo de los años. Estaba descalzo, con la camisa blanca abierta en los primeros botones, revelando parte del pecho cubierto por vello oscuro. El perfume masculino que usaba se mezclaba con el olor del alcohol, creando una combinación intoxicante que hizo que Elena perdiera momentáneamente el aliento. Sin decir una palabra, Alejandro se acercó a ella con pasos lentos, como un depredador, que sabía exactamente cuál era su presa. Cuando extendió la mano para tocar su rostro, Elena pudo sentir el temblor casi imperceptible en sus dedos, una vulnerabilidad que contrastaba drásticamente con la fama de hombre insensible que cargaba por los pasillos corporativos de Ciudad de México. «¿Tienes miedo de mí?», dijo, no como pregunta, sino como constatación, su voz ronca cargando un acento que aún conservaba de su infancia pasada en Cancún, antes de mudarse a Ciudad de México para asumir los negocios de la familia. Elena levantó los ojos para encontrarse con los de él, y en ese momento sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Había dolor en aquellos ojos castaños oscuros, un dolor profundo y antiguo que ella reconocía porque cargaba uno parecido en su propio pecho. «Tengo», admitió, con voz que salió como un susurro, «pero no por los motivos que imaginas». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra demonios internos que Elena no podía ver. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación feroz en ellos, mezclada con algo que parecía desesperación. «Debería irme», murmuró, pero sus dedos continuaban acariciando el rostro de ella con una gentileza que contradecía sus palabras. «Debería dejarte en paz y cumplir apenas lo que está en el contrato». «Pero no lo harás», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. Algo dentro de ella había despertado, una mujer que no sabía que existía, alguien que no tenía miedo de mirar a aquel hombre poderoso y ver solo a un ser humano perdido y herido. Alejandro sonrió por primera vez desde que había entrado. En la habitación, una sonrisa amarga que no llegaba a sus ojos. «No», confirmó, «no voy a poder». Y entonces, con una intensidad que Elena jamás había imaginado que fuera posible, la besó. No fue un beso gentil o romántico como ella había imaginado que sería su primer beso. Fue un beso desesperado, cargado de años de soledad y dolor, reprimido. Un beso que hablaba de hambre emocional y de una necesidad casi animal de conexión humana. Elena, que nunca había sido tocada por un hombre, sintió como si su cuerpo hubiera sido creado específicamente para ese momento, para esas manos que la exploraban con una reverencia casi religiosa. Él la tocó con la intensidad de un hombre perdido entre deseo y dolor, entre la necesidad de poseerla completamente y el miedo de lo que aquella posesión podría significar para ambos. Elena, paralizada entre el miedo a lo desconocido y una atracción inexplicable que crecía a cada segundo, se permitió vivir aquel momento con una entrega que la sorprendió. Era virgen, nunca había tenido elección sobre su propio cuerpo, nunca había tenido la oportunidad de descubrir los misterios de la intimidad que otras mujeres de su edad ya conocían desde hacía años. Y en aquella madrugada fragmentada, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre el techo de tejas españolas de la mansión y el mar rugía allá abajo contra las piedras, algo dentro de ella se rompió definitivamente y algo completamente nuevo comenzó a nacer. Alejandro la hizo suya con una pasión que rayaba en la desesperación, como si supiera que aquella sería la única oportunidad que tendrían de verdadera intimidad. Entre susurros quebrados en español y caricias que dejaban marcas invisibles en el alma de ella, Elena descubrió que su cuerpo era capaz de sentir placer, que era capaz de entregarse completamente a otro ser humano, que era capaz de amar sin reservas aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente se durmieron, envueltos en las sábanas de lino egipcio, cuerpos entrelazados como si intentaran fundirse en una sola persona, Elena sintió una paz que jamás había experimentado en toda su vida. Por primera vez desde que tenía uso de razón, no se sintió sola en el mundo. Pero cuando despertó, horas después,
con el sol de Acapulco invadiendo la habitación a través de las cortinas de seda, Alejandro había desaparecido. En su lugar, sobre el piano de cola que ocupaba un rincón de la habitación principal, había solo una nota escrita con la letra firme de él. No intentes entenderme, Elena. No soy el hombre que necesitas, ni el hombre que mereces. Lo que sucedió entre nosotros esta noche fue un error que jamás debería haber ocurrido. Elena leyó y releyó aquellas palabras hasta que se grabaron en su memoria como hierro candente. La sensación de abandono que la golpeó fue mucho peor que cualquier cosa que había sentido durante los años en el orfanato. Por lo menos allí nunca había conocido el sabor de la esperanza antes de que se la arrancaran brutalmente. Sola en la mansión de Acapulco, rodeada por empleados que no decían nada más allá de los saludos formales necesarios, Elena comenzó a enfermarse. Primero fueron solo náuseas matutinas, que atribuyó al nerviosismo y a la ansiedad de verse abandonada justo después de la primera noche de matrimonio. Después vinieron los mareos, la sensibilidad a olores que antes no la molestaban, un agotamiento que no pasaba incluso después de dormir durante horas seguidas. María, el ama de llaves de la mansión, una señora de 60 años que había trabajado para la familia Medina Vega durante décadas, fue quien primero sospechó de lo que estaba sucediendo. Con la experiencia de quien había criado 5 hijos y ayudado a cuidar de innumerables nietos, reconoció las señales inmediatamente. «Señora Elena», dijo una mañana de martes, mientras Elena luchaba por mantener el desayuno en el estómago, debería ir al médico. Hay cosas que una mujer necesita saber sobre su propio cuerpo. Elena descubrió el embarazo por casualidad, después de desmayarse durante una tormenta tropical que azotó la región un jueves de octubre. Estaba intentando huir de la mansión, cargando una pequeña maleta con sus pocas posesiones, cuando el temporal la sorprendió en mitad del camino hacia la carretera principal. La lluvia caía con violencia. Los vientos aullaban entre los árboles como animales salvajes, y Elena, ya debilitada por las náuseas constantes, simplemente se desplomó en el suelo enlodado. Fue Joaquín, el jardinero, quien la encontró algunas horas después, inconsciente y empapada, siendo llevada con urgencia al hospital más cercano en Acapulco. Allí, después de una batería de exámenes, la médica de guardia, doctora Fernanda Olivera, una mujer de mediana edad con ojos amables y maneras directas, le dio la noticia que cambiaría su vida para siempre. «Estás embarazada, Elena, de aproximadamente 6 semanas». El mundo se detuvo. Elena sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y estuviera cayendo en un abismo sin fin. Embarazada, llevando al hijo de un hombre que la había abandonado sin explicación después de una única noche de pasión. Un hombre que había dejado claro que no quería nada con ella, que consideraba lo que había sucedido entre ellos un error. El niño, que aún no pasaba de ser un cúmulo de células multiplicándose en su vientre, se convirtió instantáneamente en su único ancla emocional y su mayor dilema moral. ¿Cómo podría criar a un hijo sola? ¿Cómo podría mirar a esa criatura y no ver a Alejandro? ¿Cómo podría amar incondicionalmente a alguien que sería un recordatorio constante de la noche más intensa y la mañana más dolorosa de su vida? Durante los días que siguieron al diagnóstico, Elena permaneció encerrada en la habitación de la mansión, negándose a comer adecuadamente, perdida en pensamientos que giraban en círculos viciosos de dolor, confusión y una rabia creciente. ¿Por qué Alejandro le había hecho aquello? ¿Por qué había sido tan íntimo, tan cariñoso, tan presente, para después simplemente desaparecer como si ella no significara nada? María intentaba consolarla, trayéndole sopas nutritivas y tés calmantes, contando historias de la familia Medina Vega que había presenciado a lo largo de los años, tratando de hacer que Elena entendiera que Alejandro no era naturalmente cruel, solo profundamente herido por cosas del pasado que nadie conocía completamente. «El niño Alejandro», decía, usando el diminutivo cariñoso que solía usar cuando él era niño, siempre fue diferente de los otros de la familia, más sensible, ¿sabe? Cuando era pequeño solía llorar escondido cuando veía algún animal herido.
No es maldad lo que le hizo a usted, es miedo. Pero Elena no podía encontrar consuelo en esas palabras. ¿Miedo de qué? ¿De lo que podrían construir juntos? ¿De la posibilidad de ser felices? ¿De la responsabilidad de amar a alguien verdaderamente? Todas esas preguntas martilleaban en su cabeza sin encontrar respuestas satisfactorias. Fue en una mañana de noviembre, cuando ya estaba con casi 3 meses de gestación y su vientre comenzaba a dar las primeras señales de la vida que crecía dentro de ella, que Elena recibió una llamada que cambiaría completamente su perspectiva sobre el abandono de Alejandro. Quien llamó fue Roberto Mendoza, el abogado de la familia Medina Vega, un hombre de 50 y tantos años, con voz grave y maneras formales. «Señora Medina Ramírez», dijo usando por primera vez el nombre completo de ella después del matrimonio. «Necesito informarle sobre algunos acontecimientos que pueden explicar el comportamiento reciente del señor Alejandro». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Finalmente alguien iba a darle respuestas en lugar de más preguntas. «¿Qué sucedió con él?», preguntó tratando de mantener la voz firme a pesar del nerviosismo. El señor Alejandro recibió una amenaza antigua de un rival de los negocios de la familia que prometió destruir a cualquier mujer que osara acercarse a él de verdad. «El matrimonio con usted debería ser apenas una fachada para calmar a los inversionistas, pero...» Roberto hizo una pausa significativa. En la noche de la boda, algo cambió, y eso lo aterrorizó. Elena sintió como si una pieza importante del rompecabezas finalmente hubiera encajado en el lugar correcto. Alejandro no había huido porque no sentía nada por ella. Había huido porque sentía demasiado, y ese sentimiento la ponía en peligro. «¿Qué tipo de amenaza?», preguntó, su voz ahora más firme. La antigua fuerza interior que la había ayudado a sobrevivir a los años en el orfanato comenzando a resurgir. Roberto suspiró al otro lado de la línea. «Víctor Domínguez, un empresario, al que la familia Medina Vega destruyó financieramente hace algunos años, cuando intentó competir con nosotros en el mercado de la construcción civil en Ciudad de México. Juró venganza, dijo que haría que Alejandro sufriera de la misma forma que él sufrió, quitándole todo lo que fuera importante». El nombre Víctor Domínguez no significaba nada para Elena, pero la gravedad en la voz del abogado dejó claro que debería preocuparse. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Domínguez descubrió sobre el matrimonio de ustedes. Envió mensajes diciendo que cualquier mujer que Alejandro amara sería destruida, de la misma forma que la empresa de Domínguez fue destruida. Alejandro recibió esas amenazas la mañana siguiente a la boda, junto con fotos suyas entrando y saliendo del orfanato donde creció, fotos de la escuela donde estudió, nombres de las monjas que la criaron. Domínguez había investigado toda su vida, Elena. Alejandro entendió que si se quedaba cerca de usted, estaría poniendo su vida en riesgo». Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio por finalmente entender los motivos del abandono. Terror por darse cuenta de que estaba en el centro de una guerra que no había elegido luchar. «¿Dónde está Alejandro ahora?», preguntó. «No puedo revelar la ubicación exacta por cuestiones de seguridad, pero puedo decir que está trabajando para neutralizar la amenaza de Domínguez. Contrató investigadores privados. Está reuniendo evidencias de crímenes que Domínguez cometió a lo largo de los años, tratando de encontrar una forma de acabar con esto definitivamente». Elena puso la mano libre sobre el vientre, donde su hijo crecía, y tomó una decisión que definiría el resto de su vida. «Roberto», dijo, su voz ahora cargada de una determinación que no demostraba desde hacía meses, «necesito que me digas todo. Todo sobre Víctor Domínguez, todo sobre las amenazas, todo sobre lo que Alejandro está haciendo para resolver esto. Si voy a ser usada como arma contra mi marido, tengo el derecho de saber exactamente contra qué estamos luchando». Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Finalmente, Roberto dijo: «Señora Medina Ramírez, con todo respeto, el señor Alejandro fue muy claro sobre mantenerla alejada de todos estos problemas.
Él cree que lo mejor para usted es no saber los detalles. Elena sintió una rabia familiar, la misma rabia que sentía cuando las monjas del orfanato tomaban decisiones sobre su vida sin consultarla, como si fuera incapaz de pensar por sí misma. Roberto, dijo, cada palabra cargada de autoridad, ya no soy una niña que puede ser protegida de la verdad. Soy una mujer adulta, casada, y tengo el derecho de saber lo que está sucediendo con mi propia vida. Además, respiró profundamente antes de continuar. Estoy embarazada. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Roberto finalmente habló, su voz era diferente, más respetuosa. ¿La señora está embarazada? De 3 meses, confirmó Elena. Así que vas a darme toda la información que pedí, o tendré que descubrirlo todo sola. Roberto suspiró pesadamente. La señora es más fuerte de lo que el señor Alejandro imagina, dijo, y Elena pudo escuchar una sonrisa en su voz. Está bien. Mañana por la mañana enviaré un coche para recogerla. Vendrá a Ciudad de México y conversaremos personalmente sobre todo. Pero antes necesito advertirla. Una vez que sepa todo, no habrá forma de volver atrás. Su vida cambiará completamente. Elena miró por la ventana de la habitación hacia el mar, que se extendía hasta el horizonte, sus aguas azules brillando bajo el sol de la tarde acapulqueña. Pensó en el niño que llevaba, en el hombre que amaba, aún sin comprender completamente por qué en la vida que había conocido hasta entonces y en la vida que podría tener por delante. Mi vida ya cambió completamente, dijo al teléfono. Ahora solo estoy decidiendo en qué dirección voy a dejar que cambie. El coche enviado por Roberto llegó a la mansión de Acapulco puntualmente a las 8 de la mañana siguiente, un sedán negro blindado con vidrios oscuros que contrastaba dramáticamente con el paisaje paradisíaco de la costa guerrerense. Elena había pasado la noche en vela, alternando entre náuseas matutinas que parecían empeorar con la ansiedad y una inquietud que la hacía caminar por los pasillos de la mansión como un fantasma en busca de respuestas. Cuando el chófer tocó el timbre, Elena ya estaba lista, vistiendo un conjunto formal discreto que había comprado en una de las pocas idas al centro de Acapulco, la tela ligeramente ajustada, revelando las primeras curvas del embarazo que se anunciaba. María, el ama de llaves, insistió en preparar una bolsa térmica con refrigerios y tés para el viaje, murmurando preocupaciones sobre la señora embarazada haciendo un trayecto tan largo en coche. Prometa que va a comer algo durante el camino, dijo María, ajustando el pañuelo que Elena usaba para proteger sus cabellos del viento matinal. El bebé necesita alimento y usted anda muy delgada. Elena sonrió por primera vez en semanas, conmovida por la preocupación genuina de la mujer mayor. Lo prometo, María, y prometo también que volveré con respuestas. El viaje de Acapulco hasta Ciudad de México tomó casi 6 horas con el chofer, un hombre silencioso llamado Carlos, que claramente tenía instrucciones para no conversar sobre asuntos de la familia, parando solo una vez para cargar gasolina y permitir que Elena hiciera una comida ligera en un restaurante de la carretera. Durante todo el recorrido, Elena observó el paisaje mexicano cambiando gradualmente, de las playas tropicales de Guerrero a las montañas del Estado de México, hasta finalmente llegar a la inmensidad urbana de la capital. La oficina de Roberto. Mendoza se encontraba en el centro financiero de la ciudad, en uno de los edificios más altos de Paseo de la Reforma, aquella zona que pulsaba como el corazón económico del país. Elena nunca había estado en un lugar tan imponente, con sus pisos de mármol italiano, elevadores silenciosos que subían vertiginosamente y una vista panorámica de la metrópoli que se extendía hasta donde los ojos podían alcanzar. Roberto la recibió en su oficina particular, una sala amplia decorada con muebles de madera noble y obras de arte mexicanas que probablemente costaban más de lo que Elena había ganado en toda su vida en el orfanato. Era un hombre elegante, de cabellos entrecanos perfectamente peinados y traje a la medida, pero sus ojos revelaban una preocupación genuina cuando miró a Elena.
Señora Medina Ramírez, dijo, indicando un sillón de cuero confortable frente a su escritorio. Gracias por haber venido. Sé que no fue una decisión fácil. Elena se acomodó en el sillón, colocando las manos sobre el vientre en un gesto que se estaba volviendo instintivo. Roberto, antes que nada, necesito que dejes de llamarme señora Medina Ramírez. Mi nombre es Elena y prefiero ser tratada así. Segundo, quiero que sepas que no vine aquí como una esposa indefensa buscando protección. Vine como una mujer que tiene el derecho de saber lo que está pasando con su propia vida. Roberto sonrió, claramente impresionado con la firmeza de ella. Entiendo perfectamente, Elena, y debo decir que ahora comprendo por qué Alejandro quedó tan perturbado después de la boda. No eres exactamente lo que él esperaba encontrar. ¿Y qué esperaba?, preguntó Elena, inclinándose ligeramente hacia adelante. Una muñeca de porcelana que iba a sonreír y aceptar todo sin cuestionar. Algo así, admitió Roberto. Alejandro creció rodeado de mujeres que querían algo de él. Dinero, estatus, conexiones. Desarrolló una coraza de cinismo que lo protegía de esas situaciones. Pero tú... Hizo una pausa, estudiando el rostro de ella. Tú eres diferente. Y eso lo asustó más de lo que cualquier amenaza externa podría asustarlo. Elena sintió un calor extraño en el pecho al oír esas palabras, pero se forzó a mantener el enfoque. Háblame de Víctor Domínguez. ¿Quién es exactamente? ¿Y por qué quiere destruir a Alejandro? Roberto abrió un cajón de su escritorio y retiró una carpeta gruesa, colocándola delante de Elena. Víctor Domínguez fue uno de los empresarios más prometedores del sector de construcción civil en Ciudad de México hace unos 5 años. Tenía una empresa familiar, Domínguez Construcciones, que venía creciendo rápidamente y comenzando a competir directamente con los negocios de la familia Medina Vega. Elena abrió la carpeta y encontró fotografías, recortes de periódico, documentos empresariales. La primera foto mostraba a un hombre de mediana edad, cabellos oscuros con algunas mechas canosas, ojos claros y una sonrisa confiada. A su lado, una mujer rubia elegante y una niña de tal vez 10 años con los mismos ojos claros del padre. Parece una persona normal, comentó Elena, estudiando la foto familiar. Lo era, confirmó Roberto. Víctor era conocido por su honestidad en los negocios, por tratar bien a los empleados, por cumplir plazos y presupuestos. Era exactamente el tipo de competidor que Medina Vega no sabía cómo enfrentar usando los métodos tradicionales. Elena levantó los ojos de la carpeta. ¿Métodos tradicionales? Roberto suspiró, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Elena, la familia Medina Vega construyó su imperio a lo largo de décadas usando, digamos, estrategias que no siempre fueron completamente éticas. Soborno de inspectores, presión política, eliminación de competidores a través de métodos cuestionables. El padre de Alejandro, Héctor Medina López, era un hombre que creía que los negocios eran guerra, y en la guerra todos los métodos eran válidos. Elena sintió un frío en el estómago. ¿Y qué le hicieron a Víctor Domínguez? Primero intentaron comprarlo, le ofrecieron una cantidad absurda por su empresa. Cuando Víctor rechazó, comenzaron el sabotaje. Materiales de construcción que llegaban con defectos, inspecciones sorpresa en todas las obras, licencias que eran revocadas por motivos técnicos inventados. En 6 meses, Domínguez Construcciones estaba al borde de la quiebra. Elena continuó hojeando la carpeta, encontrando documentos que mostraban la caída vertiginosa de la empresa de Víctor. Deudas acumuladas, procesos judiciales, empleados, despedidos. ¿Y su familia? Catalina, la esposa, enfermó con el estrés. Tuvo una serie de problemas cardíacos que los médicos atribuyeron al nerviosismo. La hija de ellos, Isabel, tuvo que salir de la escuela privada donde estudiaba. Perdieron la casa, el coche, todo. Roberto hizo una pausa, mirando por la ventana, hacia la ciudad allá abajo. Víctor intentó de todo para salvar la empresa,
Llegó incluso a buscar a Alejandro personalmente, pidiendo que pararan con la persecución, ofreciéndose para dividir el mercado, para trabajar juntos. Alejandro ni quiso recibirlo. Elena cerró la carpeta, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. ¿Qué sucedió al final? Víctor lo perdió todo. La empresa quebró, fue obligado a vender los equipos para pagar las deudas. La esposa murió de infarto 6 meses después, a los 42 años. Víctor desapareció de Ciudad de México con la hija. Nadie sabía a dónde habían ido. Roberto se levantó y fue hasta un pequeño refrigerador en la esquina de la sala sacando una botella de agua. ¿Quieres un poco? Elena asintió positivamente, la boca demasiado seca para hablar inmediatamente. Cuando Roberto le entregó el vaso de agua, ella bebió algunos sorbos antes de poder preguntar, ¿y Alejandro? ¿Él sabía todos estos detalles? Alejandro tenía 26 años en esa época. Acababa de asumir una posición destacada en la empresa. Aún estaba aprendiendo cómo funcionaban los negocios de la familia. Su padre, Héctor, dijo que era una lección necesaria, que Alejandro necesitaba entender cómo se eliminaba la competencia en el mundo real. Roberto volvió a su silla, el rostro grave. Alejandro quedó perturbado con toda la situación, especialmente cuando supo de la muerte de la esposa de Víctor. Intentó convencer al padre de que parara, dijo que ya habían ido demasiado lejos. Pero Héctor no le hizo caso. Elena colocó la mano en el vientre, pensando en el niño que crecía allí dentro, un niño que llevaría el apellido Medina y toda la carga que venía con él. ¿Y Víctor volvió para vengarse? Tardó 4 años, dijo Roberto, abriendo otra sección de la carpeta. Reapareció hace 1 año, con una nueva identidad empresarial, una empresa de seguridad privada llamada Protección Domínguez. Comenzó investigando a Medina Vega, buscando evidencias de los crímenes que fueron cometidos contra él, y encontró mucho más de lo que esperaba. Esta nueva sección de la carpeta contenía fotografías que hicieron que Elena se atragantara. Fotos de Alejandro entrando y saliendo de hoteles con mujeres diferentes, fotos de él en fiestas que parecían eventos privados exclusivos, fotos de reuniones en lugares que claramente no eran oficinas convencionales. Víctor descubrió sobre las fiestas que Alejandro organizaba para facilitar negocios, explicó Roberto, viendo la expresión de shock en el rostro de Elena. Fiestas donde empresarios importantes se encontraban con acompañantes, digamos, donde contratos millonarios eran firmados después de que las personas adecuadas eran chantajeadas con fotografías comprometedoras. Elena sintió como si el mundo estuviera girando. El hombre con quien se había casado, el hombre que la había tocado con tanta pasión en la noche de bodas, ¿organizaba orgías para chantajear empresarios? ¿Esto es verdad? Roberto vaciló. Es verdad que las fiestas ocurrían. Es verdad que Alejandro participaba en ellas, pero se inclinó hacia adelante. Necesitas entender el contexto, Elena. Alejandro odia esa parte de los negocios de la familia. Siempre la odió. Pero su padre le dejó claro que o participaba o sería desheredado y removido de la empresa. Alejandro eligió participar porque creía que podría cambiar las cosas desde dentro. ¿Y las cambió? Lo estaba intentando. Hace 2 años, cuando su padre murió de cáncer, Alejandro asumió el control total de la empresa. Lo primero que hizo fue cancelar todas las fiestas, despedir a las personas responsables de organizar esos eventos, intentar limpiar la imagen de Medina Vega. Roberto suspiró. Pero Víctor no sabía eso cuando comenzó su investigación. Él solo veía las evidencias de los crímenes, no el intento de cambio. Elena hojeó algunas páginas más, encontrando documentos financieros, transacciones bancarias, contratos. La complejidad de la operación de venganza de Víctor era impresionante. ¿Qué es exactamente lo que quiere? Destruir a Alejandro de la misma forma que él fue destruido. Quitarle todo lo que es importante, la empresa, la reputación, la familia. Y cuando Víctor supo del matrimonio de ustedes, vio la oportunidad perfecta. Elena encontró en la carpeta una serie de fotografías suyas, tomadas sin que ella lo supiera.
Fotos de ella entrando y saliendo del orfanato años antes, fotos de ella en la escuela, fotos de ella caminando por las calles de Ciudad de México. Fotografías que mostraban que Víctor había investigado cada aspecto de su vida. Él sabe sobre mi infancia, sobre el orfanato, sobre todo, dijo, la voz ligeramente temblorosa. Sí, y amenazó con usar esa información contra ti si Alejandro no le entrega el control de Medina Vega. Roberto retiró un sobre lacrado de la carpeta. Esta es la última comunicación que recibimos de Víctor. Llegó ayer. Elena abrió el sobre con dedos que temblaban ligeramente. Dentro había una única hoja de papel con algunas líneas mecanografiadas. Alejandro Medina Vega tiene 48 horas para transferir todas sus acciones de Medina Vega a Víctor Domínguez, o su esposa Elena conocerá el mismo destino. Que mi esposa Catalina conoció no es solo una amenaza, es una promesa. Elena leyó el mensaje 3 veces antes de poder procesarlo completamente. ¿Está amenazando con matarme? El tono del mensaje lo sugiere, confirmó Roberto. Por eso Alejandro tomó la decisión de alejarse de ti. Él cree que si ustedes no tienen contacto, si parece que el matrimonio fue realmente solo por conveniencia, Víctor puede perder el interés en usarte como arma. Elena dobló la carta cuidadosamente y la colocó de vuelta en el sobre. Su mente estaba funcionando con una claridad cristalina, todas las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Roberto, dijo, su voz ahora firme y decidida, ¿dónde está Alejandro ahora? Elena, él fue muy claro sobre no querer que supieras. Roberto lo interrumpió. Estoy embarazada del hijo de Alejandro. Este hombre, Víctor Domínguez, está amenazando con matar no solo a mí, sino también al niño que llevo. ¿Realmente crees que voy a quedarme sentada esperando que los hombres de mi vida decidan mi destino? Roberto estudió el rostro de ella durante un largo momento. No eres realmente lo que esperábamos encontrar, dijo finalmente, una sonrisa casi imperceptible tocando las comisuras de su boca. No, confirmó Elena, colocando las manos sobre el vientre. No lo soy. Ahora, ¿dónde está mi marido? Roberto suspiró, claramente librando una batalla interna. Está en una casa segura en Valle de Bravo, en la propiedad de la familia. Contrató un equipo de seguridad privada y está trabajando con investigadores para encontrar evidencias que puedan incriminar a Víctor por otros crímenes. Elena se levantó del sillón, acomodando el bolso en el hombro. Quiero ir hasta allá. Elena, no es una buena idea. Alejandro específicamente dijo. Roberto lo cortó nuevamente. Alejandro tomó una decisión basada en el miedo. Comprendo por qué lo hizo, e incluso admiro la intención de protegerme. Pero tomó esa decisión sin saber que estoy embarazada, sin saber que soy más fuerte de lo que aparento, y sin darme la oportunidad de participar en las decisiones sobre mi propia vida. Roberto permaneció en silencio por algunos segundos. ¿Y qué pretendes hacer? Pretendo conversar con mi marido, pretendo conocer todos los detalles de lo que está sucediendo, y pretendo ayudar a resolver esto de una vez por todas para que mi hijo pueda nacer en un mundo donde no necesite esconderse de los enemigos de la familia. Roberto tomó el teléfono del escritorio. Voy a llamar al equipo de seguridad, avisar que vas. Gracias, dijo Elena, pero primero quiero saber una cosa. En sus investigaciones sobre Víctor Domínguez, ¿descubrieron dónde está ahora? ¿Dónde está viviendo? ¿Qué está haciendo? Roberto vaciló. ¿Por qué quieres saber? Porque si vamos a resolver esto definitivamente, necesitamos entender completamente con quién estamos lidiando. Víctor perdió a su esposa, la empresa, tuvo que recomenzar la vida con una hija pequeña. Debe estar desesperado, y las personas desesperadas son impredecibles. Elena se inclinó sobre el escritorio de Roberto. ¿Dónde está su hija ahora? ¿Isabel? Roberto buscó en otra sección de la carpeta. Isabel Domínguez, 15 años. Estudia en una escuela particular en Cuernavaca. Vive con su padre en un apartamento alquilado. Según nuestras informaciones, es una adolescente brillante, con notas excelentes, pero que tuvo problemas de adaptación social después de la mudanza. Elena estudió una foto reciente de la niña, una adolescente rubia con los mismos ojos claros del padre.
pero con una expresión melancólica que ella reconocía muy bien. Era la misma expresión que había visto en el espejo durante los años en 1900. El orfanato. Ella perdió a su madre a los 11 años, tuvo que cambiar de ciudad, de escuela, de vida, murmuró Elena. Debe sentirse muy sola. Elena, dijo Roberto percibiendo la dirección de los pensamientos de ella. Sea lo que sea que estés pensando, es peligroso. Víctor Domínguez no es un hombre racional. En este momento, está consumido por la sed de venganza. Elena dobló la foto de Isabel y la colocó en el bolso. Exactamente por eso necesitamos resolver esto rápidamente. No solo por mí o por Alejandro o por el niño que llevo, sino por aquella niña también. Ella no merece crecer con un padre consumido por el odio. Roberto terminó de hacer la llamada al equipo de seguridad y se volvió hacia Elena. El coche te llevará hasta Valle de Bravo. Tardará unas 2 horas. Alejandro va a quedar sorprendido de verte. Elena sonrió por primera vez desde que había llegado a la oficina. Creo que sorprendido es un eufemismo para lo que va a sentir, pero ya es hora de que Alejandro Medina Vega descubra que se casó con una mujer, no con una muñeca. Cuando Elena estaba saliendo de la oficina, Roberto la llamó una última vez. No mitis, talsidonti. Elena, hay una cosa que no mencioné, algo que puede ser importante. Ella se volvió para mirarlo. ¿Qué? En las investigaciones que hicimos sobre Víctor, descubrimos algo sobre su pasado. Antes de entrar en el ramo de la construcción civil, trabajaba como investigador privado, especializado en encontrar personas desaparecidas, resolver casos de abandono familiar. Roberto hizo una pausa significativa. Tenía una tasa de éxito impresionante en reunir familias separadas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué significa eso? Significa que Víctor Domínguez sabe cómo encontrar personas que no quieren ser encontradas. Sabe cómo descubrir secretos que las personas intentan mantener, enterrados. Roberto la miró directamente a los ojos. Elena, es posible que él sepa cosas sobre ti, sobre tu familia biológica, que ni tú misma sabes. Elena se quedó parada en la puerta de la oficina, procesando esta información. Durante toda su vida, se había preguntado sobre sus padres biológicos, sobre por qué había sido abandonada en el orfanato, sobre quiénes eran las personas que le dieron vida, pero no se quedaron para criarla. ¿Crees que investigó mi origen? Preguntó. Creo que Víctor Domínguez investigó cada aspecto de tu vida que pudiera ser usado contra Alejandro. Y si hay secretos en tu historia familiar, él los conoce. Elena asintió lentamente. Un motivo más para resolver esto rápidamente. Cuando finalmente salió del edificio y entró en el coche que la llevaría hasta Alejandro, Elena sentía como si estuviera embarcándose en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Miró por la ventana hacia la Ciudad de México, con sus millones de habitantes, sus secretos, sus historias de amor y traición, y colocó la mano sobre el vientre, donde su hijo crecía. «Vamos a encontrar a tu padre», susurró al niño, «y vamos a descubrir de una vez por todas de qué familia vienes». El coche comenzó a moverse por el tráfico capitalino, llevando a Elena en dirección a las montañas de Valle de Bravo, donde Alejandro estaba escondido, donde respuestas la aguardaban, y donde finalmente tendría la oportunidad de luchar por la vida que quería construir, en lugar de simplemente aceptar la vida que otros habían decidido que debería tener. La carretera serpenteante que llevaba a Valle de Bravo cortaba las montañas del Estado de México como una cicatriz antigua, revelando paisajes que cambiaban drásticamente conforme el coche subía hacia el clima más frío de la sierra. Elena observaba por la ventana las plantaciones de pinos, las casas de arquitectura europea que salpicaban las laderas y la neblina que comenzaba a formarse al final de la tarde, creando una atmósfera casi fantasmagórica que combinaba perfectamente con su estado emocional. Carlos, el chofer, se había mostrado más comunicativo durante este viaje, tal vez percibiendo la tensión que irradiaba de Elena o simplemente porque las instrucciones de Roberto incluían mantenerla informada sobre lo que encontraría en la casa segura
de la familia Medina Vega. Señora Elena, dijo cuando faltaban unos 15 minutos para llegar a su destino, el señor Alejandro no está así como usted lo recuerda. Estos últimos meses han sido muy difíciles para él. Elena ajustó la chaqueta de lana que había comprado en una parada rápida. El frío de la montaña ya se hacía sentir incluso dentro del coche climatizado. Difíciles como. Carlos vaciló, claramente eligiendo las palabras con cuidado. No duerme bien desde hace semanas. Pasa los días estudiando expedientes sobre Víctor Domínguez, buscando vulnerabilidades, maneras de resolver todo esto sin que nadie salga lastimado. Y bebe, señora, más de lo que debería. Elena cerró los ojos, imaginando a Alejandro, consumido por la culpa y el miedo, intentando cargar solo el peso de protegerla mientras enfrentaba a un enemigo que conocía cada uno de sus puntos débiles. ¿Y el equipo de seguridad? ¿Cómo está el esquema de protección? 4 hombres en turnos alternados, todos exmilitares con experiencia en protección de autoridades. La casa tiene sistema de alarma completo, cámaras en todo el perímetro, comunicación directa con la policía local. Carlos miró por el retrovisor para verificar si estaban siendo seguidos, un hábito que había desarrollado en las últimas semanas. Pero el señor Alejandro insiste en salir solo a veces, para caminar por los senderos de la propiedad. Dice que necesita pensar. Elena sintió una punzada de preocupación. ¿Solo? ¿Eso es seguro? La propiedad tiene más de 50 hectáreas, toda cercada y monitoreada. Pero sí, preocupa a todos nosotros cuando hace eso. El portón de la propiedad apareció ante ellos como una barrera imponente de hierro forjado, flanqueado por pilares de piedra que ostentaban el escudo de la familia Medina Vega. Uno de los guardias, un hombre alto y musculoso vestido con traje oscuro, se acercó al coche con la mano discretamente posicionada cerca del arma que llevaba bajo el saco. Después de verificar la identificación de Carlos y hacer una rápida inspección visual de Elena, el guardia accionó el portón electrónico e hizo una señal para que continuaran. El camino interno serpenteaba por jardines meticulosamente cuidados, pasando por un pequeño lago artificial, donde cisnes se deslizaban graciosamente por la superficie espejada del agua. La casa principal era una construcción imponente de estilo colonial mexicano, con terrazas amplias sostenidas por columnas de madera tallada y techo de tejas rojas que contrastaba hermosamente con las paredes encaladas de blanco. Había algo simultáneamente acogedor e intimidante en aquella arquitectura, como si la casa hubiera presenciado generaciones de historias familiares marcadas tanto por momentos de felicidad como por secretos sombríos. Cuando el coche se detuvo, frente a la entrada principal, Elena pudo ver a través de las ventanas iluminadas de la sala que Alejandro estaba allí dentro, inclinado sobre una mesa llena de papeles, un vaso de whisky al alcance de su mano derecha. Incluso a distancia, pudo percibir que Carlos tenía razón. Él parecía diferente, más delgado, con una tensión en los hombros que revelaba el peso que cargaba. Otro guardia, presentado como Fernando, vino a recibirla en la puerta. Era un hombre de mediana edad con modales corteses, pero ojos que no perdían ningún detalle del ambiente alrededor. «Señora Elena, bienvenida. El señor Alejandro está en la biblioteca. ¿Debo avisarle de su llegada?» Elena negó con la cabeza. «No, prefiero sorprenderlo. Necesita dejar de tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme». Fernando sonrió, claramente aprobando la actitud de ella. «Comprendo perfectamente, señora. La biblioteca está al final del pasillo, última puerta a la derecha». Elena caminó por los pasillos de la casa, admirando los cuadros que retrataban generaciones de la familia Medina Vega, hombres y mujeres de expresiones serias que parecían juzgarla mientras pasaba. Había algo opresivo en aquellos retratos, como si cada persona allí retratada cargara secretos que pesaban sobre los descendientes vivos. Cuando llegó a la puerta de la biblioteca, Elena se detuvo un momento para observar a Alejandro a través de la rendija de la puerta entreabierta. Estaba exactamente como Fernando había dicho, inclinado sobre una mesa llena de documentos, fotografías y mapas.
Usaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando antebrazos musculosos, y su espalda ancha estaba curvada de una forma que sugería horas pasadas en aquella misma posición. El cabello oscuro estaba ligeramente desarreglado, como si se hubiera pasado las manos por los mechones repetidas veces, y Elena pudo ver que le había crecido una barba incipiente que le daba un aire aún más masculino y peligroso. Cuando él se giró ligeramente para tomar el vaso de whisky, Elena vislumbró su perfil y sintió que el corazón se le aceleraba exactamente como había sucedido la noche de la boda. Incluso cansado, incluso visiblemente estresado, Alejandro seguía siendo el hombre más atractivo que ella había visto en su vida. Elena respiró profundamente. Colocó la mano sobre el vientre en un gesto que se estaba volviendo automático y abrió la puerta de la biblioteca. El sonido de la puerta abriéndose hizo que Alejandro levantara la cabeza inmediatamente, y cuando sus ojos encontraron los de ella, el vaso de whisky que sostenía se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el suelo de madera, esparciendo líquido ámbar y fragmentos de vidrio alrededor de sus pies. «Elena», dijo, y su voz salió como un susurro ronco, cargado de sorpresa, alivio, miedo y una emoción que ella no consiguió identificar completamente. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Descubriendo verdades que creíste que no necesitabas saber», respondió, cerrando la puerta tras de sí y acercándose a la mesa. «Tomando decisiones sobre mi propia vida en lugar de dejar que los hombres a mi alrededor decidan por mí». Alejandro se levantó lentamente, ignorando los fragmentos de vidrio a sus pies, sus ojos recorriendo el cuerpo de ella de una forma que hizo que Elena recordara vivamente la intimidad que habían compartido meses atrás. Cuando la mirada de él se detuvo en la región del vientre, donde la chaqueta abierta revelaba las primeras curvas del embarazo, Alejandro palideció. «Elena», dijo nuevamente, esta vez con una voz que temblaba ligeramente, «estás embarazada», completó ella, quitándose la chaqueta y colocándola sobre una silla cercana. El vestido que usaba, un modelo simple pero elegante, moldeaba perfectamente los cambios que la gestación estaba provocando en su cuerpo. «De 4 meses, de tu hijo». Alejandro permaneció inmóvil por un largo momento, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sus ojos se fijaron en el vientre de ella, y Elena pudo ver una secuencia de emociones pasando por su rostro: sorpresa, miedo, algo que parecía alegría, y después una angustia profunda. «¿Por qué no me lo contaste?», se preguntó, finalmente moviéndose para rodear la mesa y acercarse a ella, pero deteniéndose a algunos pasos de distancia, como si no estuviera seguro de si tenía el derecho de acercarse más. «¿Cuándo te lo habría contado?», rebatió Elena, cruzando los brazos sobre el pecho. «Desapareciste la mañana siguiente a nuestra boda, dejaste una nota diciendo que había sido un error, y desapareciste por 4 meses. Exactamente cuándo debería haber compartido esta información contigo». Alejandro pasó una de sus manos por el cabello, un gesto de nerviosismo que Elena recordaba que hacía durante la ceremonia de matrimonio. «Estaba intentando protegerte. Víctor Domínguez amenazó». «Sé sobre las amenazas de Víctor Domínguez», interrumpió Elena. «Sé sobre la empresa de él que ustedes destruyeron, sobre la esposa que murió, sobre la hija adolescente que está criando solo. Sé sobre las fiestas que organizabas para chantajear empresarios, sobre los métodos cuestionables que tu familia usaba en los negocios. Roberto me contó todo». Alejandro cerró los ojos, claramente mortificado porque Elena hubiera descubierto sobre las fiestas. «Las fiestas, Melena, puedo explicar». «No necesitas explicar», dijo ella, sorprendiéndolo. «Roberto ya me explicó que odiabas aquellas fiestas, que participabas solo porque tu padre te obligaba, y que lo primero que hiciste cuando asumiste el control de la empresa fue cancelar todo eso». Elena dio un paso hacia él. «Lo que necesitas explicar es por qué creíste que yo era demasiado débil para enfrentar la verdad junto contigo». Alejandro abrió los ojos, y Elena vio en ellos una vulnerabilidad que él raramente permitía que alguien viera.
Porque ya perdí personas que amaba antes, Elena. Porque sé de lo que Víctor Domínguez es capaz cuando quiere vengarse. Y porque vaciló, claramente luchando para encontrar las palabras correctas. Porque la noche de nuestra boda sentí algo que nunca había sentido en la vida, y eso me aterrorizó. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué sentiste? Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ellos a pocos centímetros. Amor, dijo simplemente, amor verdadero, desesperado, del tipo que hace que un hombre quiera proteger a la mujer amada, incluso si eso significa perderla. Elena levantó una de sus manos y tocó el rostro de él, sintiendo la barba incipiente rozar contra su piel. Alejandro, dijo suavemente, no necesito ser protegida, necesito ser incluida, necesito ser tratada como tu compañera, no como una niña que debe ser mantenida lejos de los problemas de los adultos. Alejandro cubrió la mano de ella con la suya propia, cerrando los ojos e inclinándose hacia el contacto. ¿Cuándo descubriste que estabas embarazada? Roberto me llamó justo después de que saliste de su oficina. ¿Y cuál fue tu reacción? Alejandro abrió los ojos y la miró directamente. Terror absoluto, alegría indescriptible, culpa devastadora, todo al mismo tiempo. Colocó la mano libre sobre el vientre de ella, tocándola con una reverencia casi religiosa. Nuestro hijo está creciendo ahí dentro. Nuestra hija, corrigió Elena. Estoy segura de que es una niña. Alejandro sonrió por primera vez. Desde que Elena había entrado en la biblioteca, una sonrisa verdadera que transformó completamente su rostro. ¿Cómo lo sabes? Intuición femenina, respondió Elena, cubriendo la mano de él con la suya sobre el vientre. Y porque esta criatura ya está siendo terca como la madre. Solo una niña sería capaz de causar tantas náuseas justo en los primeros meses. Alejandro rió, un sonido bajo y ronco que hizo que Elena recordara cómo sonaba su voz cuando le susurraba al oído en la noche de bodas. Si heredó tu terquedad, vamos a tener problemas. Vamos a tener una hija fuerte, independiente, que no va a aceptar que los hombres de su vida tomen decisiones por ella, sin consultarla primero, dijo Elena mirando directamente a los ojos de él. Exactamente como yo no lo acepto. Alejandro se puso serio nuevamente. Elena, no entiendes el peligro real que Víctor representa. No es solo un empresario fracasado, buscando venganza. Contrató profesionales, personas que saben cómo causar dolor sin dejar rastros. El último mensaje que recibimos de él. Vi el mensaje, interrumpió Elena. Roberto me lo mostró. Víctor amenazó con matarme si no le entregas la empresa. Hizo una pausa, estudiando la expresión de sorpresa en el rostro de Alejandro. Pero hay algo que Roberto mencionó que puede ser importante. Víctor trabajaba como investigador privado antes de entrar en el ramo de la construcción, especializado en reunir familias separadas. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Roberto cree que Víctor puede haber investigado mi origen, que puede saber cosas sobre mi familia biológica que ni yo sé. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Alejandro, ¿y si mi matrimonio contigo no fue solo una coincidencia? ¿Y si alguien me dirigió hacia tu vida intencionalmente? Alejandro palideció. ¿Qué quieres decir? Elena se alejó ligeramente de él y comenzó a caminar por la biblioteca, intentando organizar sus pensamientos. Piensa bien. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste de mi existencia? Alejandro la siguió con la mirada. Roberto dijo que había encontrado una candidata ideal para el matrimonio de conveniencia, una joven huérfana, sin familia para hacer preguntas, sin ambiciones financieras obvias, con educación religiosa que garantizaría discreción. ¿Y no cuestionaste cómo me había encontrado específicamente? Alejandro se detuvo, claramente percibiendo la dirección del razonamiento de ella. No lo cuestioné. Estaba más preocupado en resolver la situación con los inversionistas que en verificar los detalles. Elena dejó de caminar y se volvió hacia él. Alejandro, necesito que me cuentes todo sobre cómo fue arreglado este matrimonio. Cada detalle, cada conversación que tuviste con Roberto, cada información que te fue proporcionada sobre mí.
Alejandro fue hasta un estante y retiró una carpeta que Elena no había notado antes. Tengo todo aquí. Roberto me dio un expediente completo, sobre ti antes de la boda. Elena tomó la carpeta de las manos de él y la abrió sobre la mesa, apartando los fragmentos de vidrio hacia un lado. Dentro había fotografías suyas, documentos del orfanato, historial escolar, informes psicológicos de las monjas, todo meticulosamente organizado. Esto es muy detallado para una búsqueda casual de una novia de conveniencia, murmuró, estudiando los documentos. Roberto habría tenido que contratar investigadores profesionales para conseguir algunas de estas informaciones. En una de las páginas, Elena encontró algo que la hizo detenerse completamente. Era un certificado de nacimiento, pero no el que ella conocía. Este certificado tenía nombres que nunca había visto antes. Alejandro, dijo su voz saliendo como un susurro, en el certificado de nacimiento que conozco, en el campo de los padres está escrito desconocido. Pero en esta copia que Roberto consiguió hay nombres. Alejandro se acercó y leyó por encima del hombro de ella. Elena Ramírez Vega y... Dios mío. Elena sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. En el campo del padre estaba escrito Eduardo Domínguez Vega. Domínguez, repitió, mirando a Alejandro con ojos muy abiertos, como en Víctor Domínguez. Alejandro tomó el certificado de las manos de ella, estudiando el documento con cuidado. Elena, esto puede significar que tú y Víctor son parientes, que todo este matrimonio fue... una trampa, completó Elena, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Víctor no está solo buscando venganza contra ti, está usando a la propia familia para eso. Alejandro colocó el documento sobre la mesa y abrazó a Elena, como si intentara protegerla de una verdad que ya había sido revelada. No sabemos si esto es verdad. Puede ser una falsificación, puede ser una coincidencia de nombres. Elena se apartó ligeramente de él, colocando las manos sobre el vientre. Alejandro, nuestra hija puede ser nieta de Víctor Domínguez. El hombre que quiere destruirnos puede ser mi abuelo. Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido de pasos rápidos en el pasillo hizo que ambos miraran hacia la puerta. Fernando, el guardia, apareció en la entrada de la biblioteca con una expresión tensa. «Señor Alejandro, tenemos un problema. Víctor Domínguez está en el portón principal, diciendo que vino a buscar a la nieta que nunca conoció». Elena sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo hubieran encajado de una sola vez, formando una imagen que no estaba preparada para ver. «Él sabe que estoy aquí», dijo. «Sabe sobre el embarazo, sabe que descubrimos la verdad, sobre mi origen». Alejandro se movió para colocarse entre Elena y la puerta, sus instintos protectores activados. «Fernando, ¿cuántos hombres trajo?» «Vino solo, señor, pero hay una adolescente con él, rubia, cerca de 15 años». Elena y Alejandro se miraron. «Isabel», dijo Elena, «trajo a su hija». Alejandro vaciló. ¿Por qué traería a su propia hija a un enfrentamiento? Elena comenzó a caminar en dirección a la puerta. ¿Por qué no vino para un enfrentamiento? Vino para una reunión familiar. Elena no. Alejandro la sujetó por el brazo. Puede ser una trampa. Elena lo miró con una determinación que Alejandro reconoció, la misma determinación que ella había demostrado cuando decidió ir tras él. Alejandro, si Víctor Domínguez es realmente mi abuelo, si Eduardo Vega fue mi padre, entonces toda esta guerra fue construida sobre una mentira. Víctor destruyó a su propia familia sin saberlo. Alejandro estudió el rostro de ella, viendo la resolución inquebrantable en sus ojos. ¿Y si te equivocas? ¿Y si realmente es una trampa? Elena colocó las manos sobre las de él. Entonces vamos a enfrentarla juntos, como marido y mujer, como compañeros. No me dejes fuera de esta decisión, Alejandro. Nuestra hija merece nacer en un mundo donde no haya guerras innecesarias entre personas que deberían amarse. Alejandro cerró los ojos por un momento, claramente librando una batalla interna. Cuando los abrió,
Elena vio en ellos la misma determinación que sentía. «Está bien», dijo, «pero vamos a hacerlo de la manera correcta, con todo el equipo de seguridad presente, con grabadoras encendidas, con todas las precauciones posibles». Elena sonrió, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. «Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme que confiar puede valer la pena», respondió Alejandro devolviendo el beso con una intensidad que hablaba de meses de nostalgia reprimida. Cuando se separaron, Elena colocó la mano sobre el vientre. «Nuestra hija va a nacer en una familia llena de complicaciones, pero al menos será una familia que lucha junta». Alejandro puso la mano sobre la de ella. «Y será amada, incondicionalmente». Fernando carraspeó discretamente en la puerta. «Señor». «Alejandro, ¿qué debo decirle al señor Domínguez?» Elena y Alejandro se miraron una última vez. «Dile que estamos bajando para conversar», dijo Elena. «¿Y Fernando?» «Sí, señora». «Prepárate para 4 personas. Si vamos a tener una reunión familiar, que sea civilizada». Mientras caminaban juntos hacia la sala donde Víctor Domínguez los esperaba, Elena sintió que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían no solo su vida, sino que tal vez también ofrecerían la posibilidad de curación para heridas que habían sangrado durante años en silencio. La sala de estar de la mansión Medina Vega había sido escenario de innumerables reuniones empresariales a lo largo de las décadas, donde contratos millonarios fueron firmados y destinos fueron decididos con la frialdad calculadora característica de los negocios familiares. Pero aquella tarde de invierno en Valle de Bravo, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de piedra y el té humeaba en las tazas de porcelana, la atmósfera estaba cargada de una tensión emocional que trascendía cualquier negociación comercial. Víctor Domínguez estaba sentado en uno de los sillones de cuero, sus manos grandes y callosas, contrastando con la delicadeza de la taza que sostenía. A los 52 años, mantenía la postura erguida y el porte imponente que lo habían hecho un empresario respetado antes de su caída, pero Elena podía ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos claros, el mismo tono de azul que reconocía cuando se miraba al espejo. A su lado, Isabel Domínguez parecía aún más joven que sus 15 años, encogida en el sofá como si quisiera desaparecer del ambiente. Sus cabellos rubios estaban recogidos en una cola de caballo simple y vestía ropa que claramente no era nueva, pero estaba impecablemente limpia y bien cuidada. Elena reconoció en ella la misma expresión de vulnerabilidad disfrazada que había llevado durante los años en el orfanato. Alejandro se mantenía de pie junto a la chimenea, una posición que le permitía observar tanto a Víctor como las 2 salidas de la sala, sus instintos protectores claramente activados. Los guardias Fernando y Carlos estaban discretamente posicionados en las esquinas de la sala, listos para actuar si fuera necesario, pero intentando mantener la apariencia de una reunión familiar civilizada. Elena ocupaba el sillón diagonalmente, opuesto a Víctor, sus manos entrelazadas sobre el vientre, donde los primeros movimientos de la bebé comenzaban a sentirse como mariposas tímidas. El silencio que siguió a los saludos formales era denso, cargado de décadas de secretos no revelados y heridas mal cicatrizadas. Fue Víctor quien finalmente rompió el silencio, su voz grave y pausada, revelando una educación refinada que contrastaba con la rudeza que Elena había imaginado encontrar en un hombre consumido por la venganza. «Elena», dijo, pronunciando su nombre con una familiaridad que la hizo estremecer, «tienes los ojos de tu abuela». Elena siempre tuvo esos mismos ojos verdes, capaces de ver a través de las personas como si pudiera leer sus almas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Conociste a mi abuela?» Víctor sonrió, pero fue una sonrisa melancólica, cargada de nostalgia y dolor. «Conocí a Elena Ramírez antes de que se casara con mi hermano Eduardo. Era la mujer más hermosa de Ciudad de México, cortejada por la mitad de los jóvenes de la alta sociedad. Pero eligió a Eduardo, el hermano menor, el soñador que quería construir un imperio honesto en vez de heredar
uno ya manchado de sangre. Alejandro dio un paso adelante, su voz tensa. ¿Tu hermano? Eduardo Domínguez Vega, confirmó Víctor mirando directamente a Alejandro. Mi hermano menor, que cambió el apellido cuando se casó con Elena, adoptando el nombre de ella, porque quería distanciarse de la familia Domínguez. Él pensaba que nuestro padre había tomado decisiones cuestionables en los negocios, quería comenzar un linaje limpio. Elena sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. ¿Entonces eres realmente mi abuelo? Lo soy, dijo Víctor simplemente. Y esta, extendió la mano hacia Isabel. Es tu tía. Isabel, saluda a tu sobrina Elena. Isabel levantó los ojos por primera vez desde que había entrado en la sala, estudiando el rostro de Elena con una intensidad que revelaba inteligencia más allá de sus años. ¿Eres realmente mi sobrina?, preguntó, su voz joven cargada de una esperanza cautelosa. Elena sonrió, sintiendo una conexión instantánea con la adolescente. Aparentemente sí, y vas a ser tía de una niña que aún ni ha nacido. Los ojos de Isabel se iluminaron, y por primera vez Elena vio una sonrisa genuina en el rostro de la joven. ¿Voy a tener una sobrina bebé? En unos 5 meses, confirmó Elena colocando la mano sobre el vientre. Si quieres, puedes sentirla moverse. Alejandro intervino, su voz cargada de desconfianza. Víctor, si Elena es realmente tu nieta, ¿por qué pasaste los últimos meses amenazando con matarla? ¿Por qué orquestaste esta venganza contra mi familia, sabiendo que estabas poniendo a tu propia familia en peligro? Víctor colocó la taza de té sobre la mesa lateral y se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Porque no lo sabía, Alejandro. No sabía que Elena había tenido una hija antes de morir. No sabía que Eduardo había dejado descendientes. Pensé que toda mi familia había muerto con ellos. Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Qué les pasó a mis padres? El rostro de Víctor se endureció, y Elena pudo ver el dolor crudo que había cargado durante décadas. Tu abuela Elena murió en el parto cuando tu madre Cecilia nació. Eduardo nunca se recuperó completamente de la pérdida. Crió a Cecilia solo con la ayuda de algunas empleadas. Cuando Cecilia creció y se casó con un joven llamado Roberto Ramírez, Eduardo estaba feliz porque finalmente veía la posibilidad de nietos, de continuidad para la familia. Roberto Ramírez. Elena reconoció el apellido inmediatamente. Roberto, que como el abogado de la familia Medina Vega. Alejandro palideció. No puede ser coincidencia. Víctor negó con la cabeza. No es coincidencia, Alejandro. Roberto Mendoza, el abogado de tu familia, es el viudo de mi sobrina Cecilia. Es el hombre que abandonó a Elena en un orfanato después de que su esposa muriera en el parto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si todas las piezas de su vida hubieran sido reorganizadas en una configuración completamente nueva, revelando conexiones que jamás había imaginado. Roberto sabía quién era yo, susurró, la realización golpeándola como un puñetazo en el estómago. Cuando arregló mi matrimonio con Alejandro, sabía exactamente quién era yo. Alejandro comenzó a caminar por la sala, claramente agitado. Eso significa que Roberto manipuló todo desde el principio, el matrimonio, las amenazas, toda esta situación. Víctor asintió gravemente. Roberto Mendoza trabaja para la familia Medina Vega desde hace más de 20 años. Conoce todos los esqueletos en el armario, todas las operaciones cuestionables, todos los crímenes que fueron cometidos a lo largo de las décadas. Cuando tu padre, Héctor, decidió destruir mi empresa, fue Roberto quien proporcionó la información legal necesaria para los sabotajes. Elena se levantó abruptamente, una rabia fría creciendo en su pecho. Él usó la muerte de su propia esposa, mi abandono, toda mi vida como pieza en un juego que duraba décadas. Peor que eso, continuó Víctor. Cuando Roberto descubrió que yo estaba investigando a la familia Medina Vega, cuando supo que había contratado investigadores privados para reunir evidencias de los crímenes, decidió protegerse creando una situación donde yo me destruiría solo. Alejandro dejó de caminar. ¿Qué quieres decir?
Él sabía que, si yo descubría que Elena era mi nieta, que había sido criada en un orfanato por causa del abandono de él, que se había casado con un Medina Vega como parte de una manipulación de él, me volvería loco de rabia. Y un hombre loco de rabia comete errores, deja evidencias, se expone de maneras que un investigador experimentado jamás haría. Elena sintió náuseas creciendo en su estómago. Entonces las amenazas contra mí eran reales, admitió Víctor, pero no venían de mí, venían de Roberto. Estaba usando mi nombre, mi reputación para asustarlos y mantenerlos separados mientras descubría una forma de librarse de mí definitivamente. Isabel, que había permanecido en silencio durante toda esta revelación, finalmente habló. «Papá, cuéntales sobre las cartas». Víctor miró a su hija con cariño, claramente orgulloso de su inteligencia. Isabel descubrió algo importante mientras yo estaba enfocado en la investigación. «Cuéntales, hija». Isabel se enderezó en el sofá, ganando confianza. Mientras mi padre investigaba a la familia Medina Vega, yo comencé a investigar a Roberto Mendoza. Encontré correspondencias antiguas en su casa, cartas que intercambiaba con otras personas sobre Elena. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué tipo de cartas? Cartas donde planeaba usarte como forma de controlar a Alejandro, explicó Isabel, su voz ganando fuerza. Él sabía que si Alejandro se enamoraba de verdad de ti, tendría un punto débil que podría ser explotado. Pero si ustedes permanecían separados por miedo a las amenazas, Alejandro quedaría devastado emocionalmente y sería más fácil de manipular en los negocios. Alejandro se acercó a Elena, colocando la mano en su hombro. Estaba jugando con nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez. Peor, dijo Víctor, estaba dispuesto a sacrificar a su propia hijastra para mantener sus secretos a salvo. Cuando supo que Elena estaba embarazada, Roberto entró en pánico. Un hijo significaría que ustedes tendrían un motivo aún más fuerte para estar juntos, para investigar el pasado, para descubrir la verdad. Elena colocó ambas manos sobre el vientre, un gesto protector instintivo. ¿Qué pretende hacer? Isabel abrió un pequeño bolso que llevaba y sacó un sobre lacrado. Esta carta llegó para mi padre ayer. Es de Roberto, marcando un encuentro. Para esta noche. Víctor tomó la carta de su hija y se la entregó a Alejandro. Roberto quiere encontrarse conmigo en un lugar aislado, supuestamente para negociar una tregua. Pero Isabel descubrió que contrató mercenarios para eliminarme durante ese encuentro. Alejandro leyó la carta rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Está intentando eliminar a todos los testigos. Si consigue matar a Víctor y hacer que parezca un accidente, puede continuar manipulando a nuestra familia indefinidamente. Elena sintió una rabia creciente ardiendo en su pecho. Roberto había destruido su infancia, manipulado su vida adulta, puesto en riesgo su matrimonio y ahora amenazaba a su familia. No podemos dejar que esto suceda. No vamos a dejarlo, dijo Alejandro tomando el teléfono de su bolsillo. Voy a llamar a la policía, al Ministerio Público, a todos los organismos necesarios. Víctor negó con la cabeza. Alejandro, Roberto tiene contactos en todas partes. Jueces, fiscales, comandantes. Trabaja con tu familia desde hace 2 décadas. Conoce todos los esquemas de corrupción. Tiene expedientes sobre personas importantes. Si intentamos usar los canales oficiales, escapará. Elena se levantó y comenzó a caminar por la sala, su cerebro funcionando rápidamente. Entonces tenemos que ser más inteligentes que él. Alejandro la observó con preocupación. Elena, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que Roberto espera encontrar a un Víctor Domínguez solo, desesperado, fácil de eliminar, dijo, deteniéndose frente a la chimenea. Pero, ¿y si, en vez de eso, encuentra a una familia reunida, con evidencias de todos sus crímenes y con una confesión grabada? Víctor se inclinó hacia adelante, interesado. Continúa. Elena miró a cada persona en la sala. Víctor irá al encuentro como estaba planeado. Pero no solo. Alejandro y yo estaremos escondidos cerca, con equipos de grabación. Isabel se quedará aquí con el equipo de seguridad, pero conectada por radio.
Cuando Roberto llegue y comience a hablar, grabaremos todo. Alejandro negó con la cabeza vehementemente. Elena, estás embarazada. No voy a permitir que te pongas en peligro. Alejandro. Elena se volvió hacia él, su voz firme. Este hombre destruyó mi familia, manipuló mi vida, amenazó a nuestra hija. No voy a quedarme sentada mientras ustedes resuelven esto sin mí. Además, sonrió, Roberto no va a esperar que yo esté allí. Bajará la guardia. Tal vez confiese cosas que no confesaría si supiera que estoy escuchando. Víctor estudió a Elena con un nuevo respeto. Tienes razón, Alejandro, y además Roberto tiene un punto débil que podemos explotar. ¿Cuál? Culpa, dijo Víctor simplemente. Abandonó a Elena cuando era bebé. Permitió que creciera en un orfanato cuando podría haber criado a la hija de la mujer que amaba. Esa culpa lo corroe desde hace años. Si Elena está allí, si él ve en lo que se ha convertido a pesar del abandono, puede perder el control emocional. Elena colocó la mano sobre la de Alejandro. Confía en mí. Confía en nosotros. Nuestra hija merece nacer en un mundo donde no haya mentiras y manipulaciones familiares. Alejandro miró a los ojos de ella por un largo momento, claramente librando una batalla interna. Finalmente, suspiró. Está bien, pero lo hacemos a mi manera. Equipos de seguridad completos, equipo de apoyo, plan de fuga si algo sale mal. Isabel, que había seguido toda la conversación con los ojos brillando de emoción, levantó la mano tímidamente. ¿Puedo sugerir algo? Todos se volvieron hacia ella. Claro, dijo Elena sonriendo a la adolescente. Roberto no sabe que existo, ¿verdad? ¿Que mi padre tiene una hija? Cuando todos asintieron, Isabel continuó. ¿Y si voy al encuentro también? Escondida, claro, pero presente. Si Roberto intenta algo contra mi padre, puedo crear una distracción, gritar pidiendo ayuda. Algo así. Víctor negó con la cabeza inmediatamente. Isabel, es muy peligroso. Papá, dijo ella levantándose y yendo hasta él, durante 4 años has cargado solo el peso de la venganza, del dolor, de la rabia. Dejaste que eso consumiera nuestra vida, nuestra felicidad. Ahora finalmente encontramos una familia, encontramos personas que se preocupan por nosotros. Miró a Elena. Quiero ayudar a proteger a mi familia. Elena sintió que las lágrimas le picaban los ojos. La determinación en la voz de Isabel, el coraje de una adolescente que había perdido tanto, pero aún era capaz de luchar por las personas que amaba, tocó profundamente su corazón. Isabel, dijo suavemente, si vamos a hacer esto, lo hacemos juntas, como familia. Alejandro miró alrededor de la sala a estas personas que hace pocas horas eran desconocidos o enemigos y que ahora se revelaban como familia. Está bien, dijo finalmente, pero seguimos un plan detallado, con todas las precauciones posibles. Y a la primera señal de peligro real, todos salen de allí. Víctor se levantó y extendió la mano hacia Alejandro. Gracias por confiar en nosotros. Alejandro estrechó su mano firmemente. Gracias por no haber desistido de descubrir la verdad. Elena observó a los dos hombres saludándose, pensando en cómo la vida podía dar vueltas inesperadas. Hace algunas horas eran enemigos mortales, ahora eran familia, unidos por una causa común y por una niña que aún ni había nacido pero ya estaba cambiando el destino de todos. Bien, dijo colocando la mano sobre el vientre, nuestra hija va a tener algunas historias interesantes que contar cuando crezca. Isabel rió, un sonido joven y musical que trajo ligereza al ambiente tenso. Va a ser la niña más protegida de México, con un padre empresario, un abuelo investigador y una tía adolescente especialista en descubrir secretos. Elena sonrió, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien al final. Mientras comenzaban a planear los detalles del enfrentamiento con Roberto, Elena miró por la ventana hacia las montañas de Valle de Bravo, donde el sol comenzaba a ponerse entre los pinos, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Era un atardecer hermoso, tranquilo, que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había marcado los últimos meses de su vida.
Pero por primera vez desde que descubriera estar embarazada, Elena sentía que estaba exactamente donde debía estar, rodeada por personas que realmente se preocupaban por ella, luchando a su lado por un futuro mejor para todos. La noche prometía ser larga y peligrosa, pero Elena no sentía miedo. Sentía determinación, fuerza y una certeza creciente de que su hija nacería en una familia que, a pesar de todas las complicaciones y dramas, estaba unida por el amor y la lealtad mutua. Y eso, pensó Elena, mientras Alejandro explicaba los detalles del plan de seguridad, valdría cualquier riesgo que tuvieran que enfrentar. La neblina nocturna descendía por las montañas de Valle de Bravo como un manto fantasmagórico, envolviendo el viejo aserradero abandonado donde Roberto había fijado el encuentro con Víctor. El lugar, situado a unos 15 kilómetros de la propiedad de los Medina Vega, había sido elegido estratégicamente por su ubicación aislada y por la dificultad de acceso, rodeado por caminos de tierra que serpenteaban entre pinos centenarios. Elena ajustó el auricular casi invisible que Fernando le había proporcionado, probando la comunicación con el equipo por tercera vez en 5 minutos. Estaba escondida detrás de un grupo de árboles a unos 100 metros de la entrada principal del aserradero, vistiendo ropa oscura que Alejandro había insistido que fuera a prueba de balas a pesar de sus protestas sobre el peso adicional, considerando su condición. Prueba de audio. «Elena, ¿me escuchas?» La voz de Alejandro llegó clara a través del pequeño dispositivo. «Alto y claro», susurró en respuesta, colocando la mano sobre el vientre, donde la bebé había estado particularmente activa durante toda la tarde, como si presintiera la tensión que flotaba en el aire. Alejandro estaba posicionado en el lado opuesto del claro, escondido en una antigua torre de observación que ofrecía visión completa del aserradero. Su experiencia militar de los tiempos de juventud, cuando había servido brevemente en el ejército antes de asumir los negocios de la familia, ahora se revelaba útil para coordinar aquella operación delicada. «Víctor, confirma tu posición», habló Alejandro por la radio. «Estoy a 200 metros de la entrada esperando la hora acordada», llegó la respuesta tranquila de Víctor. «Roberto debe llegar en cualquier momento». Isabel, siguiendo el plan que habían trazado meticulosamente durante las 3 horas anteriores, estaba escondida dentro del propio aserradero, en el entrepiso superior que ofrecía una vista privilegiada de la planta baja donde se realizaría el encuentro. A pesar de su edad, la adolescente había demostrado un valor y determinación que impresionaron incluso a los guardias experimentados. «Isabel, ¿cómo está tu posición?», preguntó Elena suavemente. «Perfecta. Puedo ver toda el área principal. Tengo la grabadora posicionada y la cámara de video escondida detrás de las vigas antiguas», respondió Isabel, su voz revelando solo un leve temblor que delataba el nerviosismo natural de una joven de 15 años a punto de participar en una operación que podría determinar el destino de su familia. Elena cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, para calmar los nervios. La bebé se movió nuevamente, y ella colocó ambas manos sobre el vientre, susurrando bajito: «Calma, mi niña. Mamá va a resolver todo esto para que puedas nacer en paz». El sonido de un motor acercándose hizo que todos se pusieran en alerta máxima. Elena abrió los ojos y vio a través de las ramas de los árboles los faros de un sedán oscuro atravesando el sendero de tierra que llevaba al aserradero. Incluso a distancia, pudo reconocer la silueta familiar de Roberto Mendoza en el asiento del conductor. «Objetivo confirmado», informó Alejandro a través de la radio. «Roberto llegó solo, al menos aparentemente». Elena observó mientras Roberto estacionaba el coche cerca de la entrada del aserradero y salía del vehículo. Incluso en la penumbra creada por los faros, pudo ver que llevaba un maletín de cuero y parecía tenso, mirando repetidamente alrededor como si esperara una emboscada. Roberto Mendoza, el hombre que había moldeado indirectamente toda su vida a través de sus manipulaciones, parecía más pequeño y frágil de lo que Elena había imaginado.
Sus cabellos entrecanos estaban desarreglados, su ropa habitualmente impecable mostraba signos de estrés y se movía con la rigidez de alguien que había dormido mal durante semanas. «Víctor, puedes comenzar a acercarte», instruyó Alejandro. «Recuerda, queremos que confiese todo antes de intentar cualquier cosa». Víctor emergió del bosque, caminando lentamente hacia el aserradero, sus manos claramente visibles para mostrar que no estaba armado. Cuando Roberto lo vio, el abogado se relajó ligeramente, pero Elena pudo percibir que mantenía una de sus manos cerca del bolsillo interior del saco. «Roberto», dijo Víctor cuando llegó a una distancia de unos 5 metros, su voz cargando la autoridad natural de un hombre acostumbrado a comandar. «Gracias por aceptar este encuentro». Roberto ajustó el maletín en la mano izquierda, manteniendo la derecha libre. «Víctor, debo admitir que me sorprendió tu invitación. Pensé que después de todo lo que pasó, nuestra próxima conversación sería en un tribunal». Elena ajustó su posición detrás de los árboles, consiguiendo una mejor visión de los dos hombres. A través del auricular, podía oír perfectamente todo lo que se decía, gracias a los micrófonos direccionales que Fernando había posicionado estratégicamente alrededor del claro. «Tal vez aún sea en un tribunal», respondió Víctor, cruzando los brazos sobre el pecho. «Pero antes de eso creo que me debes algunas explicaciones, empezando por Elena». Roberto se tensó visiblemente al oír el nombre. «¿Elena? ¿Qué hay con ella?» «Sabes muy bien qué hay con ella, Roberto. Es tu hijastra, la hija de la mujer que supuestamente amabas». La voz de Víctor estaba controlada, pero Elena podía detectar la ira contenida detrás de la calma aparente. Roberto dio algunos pasos hacia la entrada del aserradero, obligando a Víctor a acompañarlo para mantener la distancia de conversación. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes. Cecilia Domínguez Ramírez, tu esposa, la hija de mi hermano Eduardo. Ella murió en el parto de Elena, y tú, cobarde, abandonaste a la niña en un orfanato en vez de criarla como prometiste a la mujer agonizante». Elena sintió lágrimas picar sus ojos. Oír los detalles de su abandono descritos tan crudamente, saber que su madre había muerto pidiendo que Roberto cuidara de ella y que él simplemente la había descartado, hizo crecer una rabia fría en su pecho. Roberto dejó de caminar, su rostro palideciendo incluso en la luz tenue de los faros del coche. «¿Cómo lo descubriste? ¿Realmente crees que puedes pasar décadas manipulando vidas sin que alguien eventualmente conecte los puntos?» Víctor rió amargamente. «Isabel es más inteligente de lo que imaginas. Investigó tus correspondencias antiguas, encontró las cartas de amor que escribías a Cecilia, las promesas que hiciste en su lecho de muerte». Roberto colocó el maletín en el suelo y pasó una de sus manos por el cabello. «No entiendes la situación que enfrentaba. Era un joven abogado intentando construir una carrera. No tenía recursos para criar a una niña solo». «Mentira», explotó Víctor, dando un paso amenazador hacia Roberto. «Ya trabajabas para la familia Medina Vega, ya ganabas muy bien. No criaste a Elena porque era un inconveniente, un recordatorio constante de la mujer que perdiste». Elena colocó la mano sobre el auricular, deseando desesperadamente gritar, confrontar a Roberto personalmente sobre el abandono que había moldeado toda su infancia. Pero se forzó a mantener el control, sabiendo que el plan dependía de que Roberto no supiera que ella estaba escuchando. «Y después», continuó Víctor, comenzando a circular alrededor de Roberto como un depredador, «cuando te diste cuenta de que yo estaba investigando a la familia Medina Vega, cuando supiste que había descubierto evidencias de los crímenes que ayudaste a orquestar a lo largo de los años, decidiste usar a tu propia hijastra como arma contra mí». Roberto sacó un pañuelo del bolsillo y secó el sudor de la frente a pesar del frío de la noche serrana. «Víctor, necesitas entender». «¿Entender qué? ¿Que arreglaste el matrimonio de Elena con Alejandro específicamente para manipularme? ¿Que sabías que eventualmente descubriría la conexión familiar y quedaría emocionalmente inestable?» Víctor se detuvo directamente frente a Roberto. ¿Que estabas dispuesto a sacrificar la vida de la hija de la mujer que amabas para proteger tus propios secretos?
Roberto abrió el maletín y Elena pudo ver que estaba lleno de documentos. Traje evidencias, Víctor, evidencias de que tienes razón sobre todo. La familia Medina Vega cometió crímenes durante décadas y yo ayudé a encubrir muchos de ellos. Pero también tengo evidencias que pueden implicarte en actividades ilegales durante tu investigación. ¿Chantaje?, preguntó Víctor sin parecer sorprendido. Negociación, corrigió Roberto. Tú detienes tus investigaciones. Yo garantizo que ningún proceso sea iniciado contra ti por invasión de propiedad, espionaje industrial, violación, de correspondencia privada. Todos volvemos a nuestras vidas y fingimos que nada de esto sucedió. Elena vio a Alejandro moverse ligeramente en su posición en la torre de observación y supo que él estaba tan indignado como ella con la audacia de Roberto. A través de la radio escuchó a Isabel susurrar: «Este hombre es despreciable». «¿Y Elena?», preguntó Víctor. «¿Cuál es el plan para mi nieta en tu negociación?». Roberto vaciló, y Elena pudo ver que estaba luchando internamente con algo. Elena se quedará con Alejandro. Parecen felices juntos y él tiene recursos para cuidar de ella adecuadamente. Como si fuera un objeto para ser distribuido, dijo Víctor con desprecio. Roberto, realmente no entiendes lo que hiciste, ¿verdad? No solo abandonaste a una niña, abandonaste la última conexión que tenías con la mujer que amabas. Roberto permaneció en silencio por un largo momento, mirando los documentos en el maletín. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. La amaba, Víctor. Amaba a Cecilia más que cualquier cosa en la vida. Cuando murió, cuando vi a Elena por primera vez, era tan parecida a su madre que dolía mirarla. Cada vez que tomaba a la niña en brazos, era como si Cecilia estuviera mirándome, juzgándome por no haber conseguido salvarla. Elena sintió que su corazón se partía. Parte de ella siempre se había preguntado si había algo malo en ella, algún defecto que justificara el abandono. Descubrir que había sido abandonada no por falta de amor, sino por exceso de él, de una forma distorsionada y egoísta, era casi peor. Entonces la colocaste en un orfanato e intentaste olvidar que existía, dijo Víctor, su voz cargada de asco. Y 24 años después, cuando necesitabas un arma contra mí, te acordaste de ella nuevamente. Roberto cerró el maletín bruscamente, el sonido haciendo eco por el claro silencioso. No fue así. Cuando supe que estabas investigando a la familia Medina Vega, cuando me di cuenta de que eventualmente descubrirías mi participación en los crímenes, comencé a investigarte a ti también. Fue así como descubrí sobre Eduardo, sobre Cecilia, sobre Elena, y decidiste usarla. Decidí protegerla, protestó Roberto. Si tú destruías a la familia Medina Vega, Alejandro quedaría arruinado. Elena quedaría desamparada nuevamente. Pensé que si conseguía controlar la situación, mantenerlos separados hasta resolver todo, podría proteger a todos. Víctor rió amargamente. ¿Mintiéndoles? ¿Haciendo que Alejandro creyera que yo quería matar a Elena? ¿Haciendo que Elena creyera que fue abandonada por su marido? Eran mentiras temporales para evitar una catástrofe mayor. Elena no consiguió contenerse más. Se levantó de su posición escondida y comenzó a caminar hacia el claro, ignorando los susurros urgentes de Alejandro a través del auricular pidiéndole que se quedara escondida. «Roberto», dijo, su voz cortando la noche como una navaja, haciendo que ambos hombres se giraran sorprendidos hacia ella. «Qué interesante escucharte hablar sobre protegerme». Roberto se quedó blanco como un papel cuando la vio emerger de la oscuridad. «Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Descubriendo verdades que creíste que nunca deberías saber», respondió, caminando con determinación hasta quedar entre Víctor y Roberto. Escuchando de primera mano cómo el hombre que debería haber sido mi padre me abandonó porque le recordaba demasiado a la mujer que alegaba amar. «Elena, no entiendes». «Entiendo perfectamente», lo cortó, colocando las manos sobre el vientre. «Entiendo que me usaste como pieza en un juego que duraba décadas. Entiendo que fuiste capaz de manipular mi vida entera para proteger tus propios intereses. Y entiendo
que estás dispuesto a seguir mintiendo, incluso ahora, cuando has sido descubierto. Roberto dio un paso hacia ella, extendiendo una de sus manos como si quisiera tocarla. Elena, sé que cometí errores. Sé que debería haber cuidado de ti cuando Cecilia murió, pero era joven. Estaba desesperado. No sabía cómo criar a una niña solo. Tenías 28 años cuando mi madre murió, dijo Elena, y Roberto pareció sorprendido de que ella supiera esa información. No eras un niño, eras un hombre adulto que tomó una decisión adulta, y después pasaste 24 años viviendo con las consecuencias de esa decisión hasta que me necesitaste nuevamente. Alejandro surgió de la oscuridad detrás de Roberto, moviéndose silenciosamente hasta estar a pocos metros de distancia. Elena pudo ver que estaba tenso, listo para intervenir si Roberto intentaba algo contra ella. «Roberto», dijo Alejandro, haciendo que el abogado se girara bruscamente, «acabo de escucharte confesar participación en crímenes de mi familia, manipulación de matrimonio, abandono de menor, chantaje. ¿Realmente crees que saldrás de aquí como si nada hubiera pasado?» Roberto miró alrededor, dándose cuenta de que estaba rodeado. «Alejandro, no puedes perjudicarme sin perjudicarte a ti mismo. Conozco todos los secretos de la familia Medina Vega. Si yo caigo, los llevo conmigo». «Tal vez», admitió Alejandro, «pero prefiero enfrentar las consecuencias de los crímenes de mi familia que seguir viviendo con un manipulador que usa a mi esposa como pieza de chantaje». Roberto sacó algo del bolsillo interior del saco y Elena vio que era una pistola pequeña, pero mortalmente real. Alejandro inmediatamente se colocó en posición defensiva, pero Roberto apuntó el arma hacia Elena. «Nadie se mueve», dijo Roberto, su voz temblando ligeramente. «Elena, tú vienes conmigo. Alejandro, vas a hacer exactamente lo que yo diga, o tu esposa embarazada va a tener un accidente muy desafortunado». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero se forzó a mantener la calma. «Roberto, ¿realmente vas a amenazar a la hija de la mujer que alegabas amar?» «Haré lo que sea necesario para sobrevivir», respondió Roberto, gesticulando con el arma para que ella se acercara. «Cecilia lleva muerta 24 años, tú eres solo, una extraña que tiene su rostro». Fue en ese momento que Isabel apareció en el entrepiso del aserradero, sosteniendo una linterna potente que dirigió directamente a los ojos de Roberto, cegándolo temporalmente. «¡Ahora!», gritó. Alejandro se movió como un rayo, aprovechando la distracción para desarmar a Roberto en un movimiento fluido que revelaba entrenamiento militar. El arma voló por el claro y cayó en el pasto a varios metros de distancia. Elena, movida por una rabia que había crecido durante toda la conversación, dio 2 pasos hacia Roberto y le dio una bofetada en el rostro que resonó por la noche, silenciosa. «Esto es por mi madre», dijo, su voz cargada de años de dolor reprimido, «y por todas las noches que pasé en el orfanato, preguntándome si había algo malo en mí». Roberto se tocó el rostro donde Elena le había golpeado, mirándola con una mezcla de shock y algo que parecía remordimiento. «Elena, señor Roberto». «Mendoza». Fernando apareció de la oscuridad acompañado por 2 guardias más. «Está arrestado por porte ilegal de arma, amenaza, intento de homicidio y una lista de otros crímenes que discutiremos en la comisaría». Mientras los guardias esposaban a Roberto, Víctor se acercó a Elena y colocó una mano gentil en su hombro. «Mi nieta, fuiste demasiado valiente esta noche». Elena se volvió hacia él, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Abuelito», dijo, usando el término cariñoso por primera vez, «finalmente sabemos la verdad sobre todo». Alejandro envolvió a Elena en sus brazos, siendo cuidadoso con su vientre. «Terminó», susurró en su oído. «Finalmente terminó». Isabel bajó del entrepiso cargando los equipos de grabación, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro joven. «Lo conseguimos todo grabado, confesiones completas, amenazas, todo». Elena miró alrededor a su familia, su marido, su abuelo, su tía adolescente, y por primera vez en su vida sintió que realmente pertenecía a algún lugar.
Nuestra hija, le dijo a Alejandro colocando la mano sobre el vientre, va a crecer conociendo la verdad sobre su familia. Todas las verdades, tanto las bonitas como las feas. Alejandro besó su frente suavemente, y va a crecer sabiendo que, no importa qué verdades descubra, será amada incondicionalmente. Mientras Roberto era llevado por los guardias y las evidencias eran organizadas para entrega a las autoridades, Elena miró hacia el cielo estrellado de las montañas mexiquenses e hizo una promesa silenciosa para la hija que llevaba. Crecería en una familia que, a pesar de todas las complicaciones y dramas del pasado, estaba unida por el amor verdadero y por la determinación de protegerse unos a otros. La guerra había terminado finalmente, y Elena podía comenzar a imaginar un futuro de paz para todos. Ellos. 5 meses después, en una mañana de abril en Ciudad de México, Elena despertó con las primeras contracciones verdaderas de la gestación. El sol se filtraba a través de las cortinas de seda de la habitación principal de la nueva casa, que Alejandro había comprado para ellos en Polanco, un barrio elegante que ofrecía tranquilidad sin aislamiento excesivo. Era una construcción de los años 1940, reformada con todo cuidado para preservar el encanto arquitectónico original mientras ofrecía el confort moderno necesario para una familia creciente. Alejandro estaba a su lado, una de sus manos reposando protectoramente sobre el vientre de ella, incluso durante el sueño. En los últimos meses, se había transformado completamente, abandonando los comportamientos autodestructivos del pasado para convertirse en el marido presente y atento que Elena jamás se había atrevido a soñar. Había vendido varias propiedades de la familia para pagar multas e indemnizaciones relacionadas con los crímenes expuestos durante el proceso de Roberto y reestructurado completamente los negocios de Medina Vega para operar dentro de estándares éticos rigurosos. Cuando Elena gimió bajito con la intensidad de la contracción, Alejandro despertó inmediatamente, sus reflejos agudizados por los meses de anticipación ansiosa. ¿Es hoy?, preguntó ya levantándose y tomando la maleta de maternidad que había sido preparada y reposicionada obsesivamente durante las últimas 3 semanas. Elena sonrió, incluso a través del dolor. Creo que nuestra hija decidió que está lista para conocer a la familia. Alejandro besó su frente suavemente antes de tomar el teléfono para llamar a Víctor e Isabel, que estaban viviendo temporalmente en una casa cercana, a petición de Elena. En los meses siguientes al arresto de Roberto, los 3 se habían vuelto inseparables, creando la dinámica familiar que Elena nunca había experimentado en su infancia. Víctor había usado sus habilidades investigativas para ayudar a la policía a armar un caso sólido contra Roberto, que ahora enfrentaba una lista impresionante de acusaciones: abandono de menor, manipulación de menores, chantaje, amenaza, porte ilegal de armas, formación de banda criminal, lavado de dinero y una serie de otros crímenes relacionados con las décadas de operaciones cuestionables que había orquestado para la familia Medina Vega. Los abogados defensores estimaban que recibiría al menos 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Isabel, que se había matriculado en una escuela privada cerca de la casa de Elena y Alejandro, se había convertido en la tía más devota que un niño podría tener. Pasaba las tardes en casa de la pareja, ayudando a Elena a montar la habitación del bebé, leyendo libros sobre cuidados infantiles y planeando todas las maneras en que mimaría a su sobrina cuando naciera. El Hospital Ángeles había sido elegido para el parto, tanto por la excelencia médica como por la privacidad que ofrecía para familias de alto perfil. Cuando Elena, Alejandro, Víctor e Isabel llegaron a la maternidad, fueron inmediatamente conducidos a una suite privada que más parecía una habitación de hotel de lujo que un ambiente hospitalario. Doctora Fernanda Olivera, la misma médica que había diagnosticado el embarazo de Elena en Acapulco, se había convertido en su obstetra particular y acompañaba personalmente todo el trabajo de parto. Era una mujer de 50 años, madre de 3,
Hijos que combinaba competencia técnica excepcional con una sensibilidad emocional que hacía que Elena se sintiera completamente segura. Elena, dijo después de examinar las contracciones, «Vas muy bien. La bebé está en posición perfecta, y según mis cálculos, tu hija debería nacer en las próximas 4 a 6 horas». Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor intenso, anticipación emocional y momentos de conexión familiar que Elena jamás olvidaría. Alejandro permaneció a su lado durante todo el trabajo de parto, sosteniendo su mano, secando su sudor, susurrando palabras de aliento en su oído y siendo exactamente el compañero que ella necesitaba. Víctor e Isabel se turnaban entre la sala de espera y breves visitas a la habitación, trayendo actualizaciones sobre flores que habían llegado, llamadas de felicitación y otras muestras de apoyo de la pequeña pero creciente red social que Elena y Alejandro habían cultivado en los últimos meses. Cuando las contracciones finalmente alcanzaron el pico de intensidad, Elena apretó la mano de Alejandro con fuerza suficiente para dejar marcas y miró directamente a sus ojos. «Alejandro», dijo entre respiraciones jadeantes, «independientemente de lo que suceda, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida». Alejandro besó sus dedos, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Elena, me enseñaste que es posible recomenzar, que es posible ser una persona mejor. Nuestra hija va a crecer con el mejor ejemplo de fuerza y valentía que un niño puede tener». Fue a las 4:23 de la tarde de un viernes soleado que Elena Medina Ramírez vino al mundo. Pesaba 3 kilos 200 gramos, tenía cabello oscuro como el padre, ojos verdes como la madre y un par de pulmones que demostraron inmediatamente que no sería una niña silenciosa. Cuando la doctora Fernanda colocó a Elena en los brazos de Elena por primera vez, el mundo se detuvo. Elena miró aquel rostrito perfecto, las manitas minúsculas que se agarraban instintivamente a su dedo, y sintió una ola de amor tan intensa que pensó que su corazón podría explotar. «Hola, mi princesa», susurró, tocando suavemente la mejilla de su hija. «Mamá y papá te estábamos esperando desde hace tanto tiempo». Alejandro, que había asistido al nacimiento en silencio reverente, se acercó y tocó delicadamente la cabecita de Elena. «Es perfecta», dijo, su voz embargada por la emoción. «Absolutamente perfecta». Elena abrió sus ojitos por primera vez y pareció mirar directamente a sus padres, como si ya los reconociera. Elena rió a través de las lágrimas, pensando en cómo su hija tenía la misma expresión intensa del padre cuando estaba concentrado. «¿Puedo presentarla al abuelo y a la tía?», preguntó Alejandro, y Elena asintió sin poder dejar de sonreír. Cuando Víctor entró en la habitación y vio a su nieta por primera vez, el hombre que había pasado años endurecido por la venganza y el dolor se deshizo completamente. Se acercó despacio como si estuviera en terreno sagrado, y cuando Elena colocó a Elena en sus brazos, comenzó a llorar sin ningún intento de ocultar la emoción. «Tiene los ojos de tu bisabuela, Elena», susurró, meciendo suavemente a la bebé. «Y puedo ver que va a tener la determinación de su madre». Isabel, que había esperado su turno con paciencia admirable para una adolescente de 15 años, finalmente pudo sostener a su sobrina. «Elena», dijo solemnemente, «prometo que te enseñaré a jugar fútbol, a andar en bicicleta, a descubrir todos los secretos que los adultos intentan esconderte y a ser la niña más inteligente y valiente de México». Elena rió, imaginando a Isabel enseñando a Elena a hacer todas las travesuras que una tía adolescente podría inventar. «Creo que nuestra hija va a tener una infancia muy interesante». En los días que siguieron al nacimiento, la casa en 1900 Polanco se transformó en un centro de actividad familiar constante. Víctor había asumido el papel de abuelo protector con seriedad militar, instalando cámaras de seguridad adicionales, contratando una niñera nocturna para que Elena pudiera descansar adecuadamente y leyendo todos los libros sobre desarrollo infantil que conseguía encontrar.
Isabel prácticamente se mudó a la habitación de huéspedes, alegando que necesitaba estar disponible para ayudar con Elena a cualquier hora del día o de la noche. En la práctica, esto significaba que Elena siempre tenía una adolescente entusiasta cerca, lista para sostener a la bebé, preparar biberones o simplemente conversar sobre los 1001 detalles de la maternidad. Alejandro se había convertido en el padre más dedicado que Elena podría imaginar. Se despertaba para todas las tomas nocturnas, cambiaba pañales con eficiencia sorprendente para un hombre que jamás había cuidado bebés, y pasaba horas simplemente observando a Elena dormir, como si no pudiera creer que era real. Una mañana, cerca de 3 semanas después del nacimiento, Elena despertó y no encontró a Alejandro en la cama a su lado. Se puso una bata y fue a buscarlo, encontrándolo en la habitación de Elena, sentado en el sillón de lactancia con la hija, durmiendo en sus brazos, susurrando bajito para ella. «Le estoy contando sobre todas las aventuras que vamos a tener, juntos», explicó cuando notó a Elena en la puerta, «sobre los viajes que haremos, los libros que leeremos, las cosas que aprenderá». Elena se acercó y se acomodó en el brazo del sillón, observando a su hija dormir pacíficamente en los brazos del padre. «¿Y qué tipo de aventuras estás planeando?» «Quiero enseñarle a montar a caballo en la hacienda de la familia en Jalisco. Quiero mostrarle todas las ciudades de México para que conozca la diversidad de su país. Quiero que aprenda otros idiomas, que estudie música, que practique deportes». Alejandro miró a Elena. «Pero principalmente, quiero que crezca sabiendo que es amada incondicionalmente y que siempre puede contar con nosotros para apoyarla en cualquier cosa que elija hacer». Elena besó la mejilla de él. «Tendrá todo eso y más. Tendrá una familia que lucha por ella, que la protege, pero que también le enseña a ser lo suficientemente fuerte para luchar por sí misma». Fue durante esta conversación matinal que Fernando apareció en la puerta de la habitación, con una expresión que Elena había aprendido a reconocer como noticias importantes. «Alejandro, disculpa la interrupción», dijo respetuosamente, «pero llegó una correspondencia oficial que necesitas ver». Alejandro pasó a Elena cuidadosamente a Elena y siguió a Fernando hasta el despacho. Elena quedó curiosa, pero decidió esperar en vez de seguirlos, aprovechando el momento silencioso para simplemente observar a su hija. Elena había heredado las mejores características físicas de ambos padres. Tenía el cabello oscuro y espeso de Alejandro, pero con reflejos castaños que recordaban a Elena. Sus ojos eran verdes como los de la madre, pero con la forma almendrada que recordaba a Víctor. Y su personalidad ya comenzaba a mostrarse. Era una bebé alerta, curiosa, que parecía absorber todo lo que sucedía a su alrededor. 15 minutos después, Alejandro volvió a la habitación con una expresión que mezclaba satisfacción y alivio. «Roberto fue condenado», anunció sentándose en la cama junto a Elena. 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Elena cerró los ojos, sintiendo como si un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba hubiera sido removido de sus hombros. «Realmente, terminó», dijo. «Nuestra hija va a crecer sin tener que preocuparse por él». «Hay más», continuó Alejandro. «Como parte de la sentencia, el juez ordenó que Roberto te transfiera todos los bienes que había heredado de tu madre Cecilia. Aparentemente mantuvo una cuenta bancaria, algunas joyas y documentos familiares que por derecho siempre fueron tuyos». Elena abrió los ojos, sorprendida. «¿Mi madre dejó cosas para mí?» «Sí. Roberto las mantuvo guardadas durante todos estos años, probablemente como forma de mantener control sobre ti, en caso de que algún día las necesitara». Alejandro tomó la mano libre de ella. «Elena, no eres solo la esposa de un hombre rico. Tienes tu propia herencia, tu propia independencia financiera». Elena miró a Elena, pensando en cómo la vida podía dar vueltas inesperadas. «Nuestra hija heredará historias de 2 familias complicadas, pero también heredará la fuerza que esas complicaciones nos enseñaron». 2 meses después, en una mañana de junio soleada, Elena estaba en el jardín de la casa, jugando con Elena,
cuando Alejandro apareció vistiendo el traje que había usado en su boda, cargando una pequeña caja de terciopelo azul. «Elena», dijo arrodillándose en el césped junto a ella, «sé que